Reciban un afectuoso saludo, mis amados hermanos. Es un gusto poder estar con ustedes en esta hora pues imagínense qué gran sorpresa para mí que a través de estos medios yo pueda llegar hasta donde ustedes están. Cuánto amo a mis amados hermanos de allá de Ilopango, hermanos, pues ahí el Señor me concedió estar un buen tiempo. Le decía yo a mi querido mi hermano René Ovidio que le agradecía la invitación que me hacía de poder estar con ustedes ahora en este tiempo. Así que, mis amados hermanos, reciban un afectuoso, un cariñoso saludo de su servidor que está aquí en esta Ciudad de México, una ciudad gigantesca como ustedes no tienen idea, hermanos, ¿verdad? Pero lo tremendo es que estemos donde estemos por causa de esta situación que nos ha sobrecogido a nivel mundial. Creo que todos estamos pasando situaciones adversas y difíciles. Sin embargo, con todo y eso, mis amados, logramos ver la bondad y la misericordia de nuestro Dios en todos aquellos que nos cobijamos ante el Señor, que le buscamos a Él. Así que, mis amados hermanos, reciban un afectuoso saludo también de mi querida y mi amada esposa Martita y de mi hija Elizabeth, que yo sé que ustedes han estado orando por la salud de mi hija. Quiero decirles, mis amados hermanos, que para bendición nuestra, desde el mes de noviembre, diciembre para acá, mi hija ha tenido una mejoría, una salud que no la esperábamos realmente. Incluso los mismos médicos están allí sorprendidos de ver cómo mi hija ha venido mejorando. No sabemos lo que esté por delante, pero hoy por hoy le damos tantas gracias a nuestro Padre por la salud, la mejoría que ha tenido mi hija. Es una enfermedad que prácticamente es irreversible, pero en el caso de ella están sucediendo cosas que, como les repito, los médicos los tienen allí asombrados. Así que saludo desde aquí a mi querido hermano René Ovidio. René Ovidio, yo te amo mucho. Son años que caminamos juntos, que nos conocemos, y lo mismo a su amada esposa Ligia y sus hijos. Así que desde aquí reciban un caluroso y afectuoso saludo de su hermano. Pues en esta oportunidad, como les decía, para mí es un privilegio. Es un privilegio poder dirigirme a ustedes para poder ministrar la bendita palabra de nuestro Señor. En esta oportunidad, hermanos, yo quisiera, es una palabra que el Señor había estado dando y le quiero ser sincero, es una palabra que el Señor en algún tiempo me permitió compartir con nuestra congregación. ¿Por qué? Porque estas tribulaciones que vivimos aquí, estoy seguro que también están allá en El Salvador. Y entonces en esa ocasión el Señor me daba esta palabra, y cuando mi querido René Ovidio me dijo, ¿podrías tú compartir? Y yo le preguntaba al Señor, ¿qué poder compartirle a mis amados hermanos allá en Ilopango? Y entonces, hermano, venía a mi corazón el recuerdo de esta palabra que en lo personal para mí fue de bendición. Y es el recordarme el Señor la manera de cómo sobrepasar y cómo poder sobrellevar cuando estamos pasando situaciones de aflicción, de tribulación, cosas que nos angustian. Hermanos, esta pandemia ha venido prácticamente a traer para algunos mucha preocupación. Y yo digo lo siguiente, si para nosotros los creyentes algunas veces esto trae tanta preocupación, ¿cuánto no será aquellos que no tienen del Señor, que no tienen a Cristo? Pero yo quiero compartir con ustedes, hermanos, sobre esta palabra que el Señor nos habla a través de la carta del apóstol Pablo a los Corintios, ¿verdad? Muchas veces usted y yo nos vemos con situaciones, con presiones que nos preocupan, hermanos, y que muchas veces el problema es tan fuerte que hay veces nos desorientan, y hay casos donde no sabemos ni qué paso dar, ni qué es lo siguiente que yo voy a hacer. La tribulación es tan fuerte y nos sobrepasa que uno muchas veces, hermano, es como aquel que ha tenido una caída o que se golpeó la cabeza, que cuando se levanta no sabe ni dónde está el cielo ni dónde está la tierra. Hay problemas que mueven nuestras almas, nuestras emociones, y que
lamentablemente no sabemos ni qué decisión, ni qué decisión, ni qué vamos a hacer. Y entonces aquí el apóstol Pablo nos está dando palabras de aliento y palabras de esperanza. La escritura que encuentro yo es esta que está aquí en 2 de Corintios, en el capítulo 4, versículo del 15 en adelante. El apóstol Pablo decía: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Pablo decía: por tanto, no desmayamos, antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más y excelente eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino mirando las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, esas son eternas. Yo quiero invitarles, si oramos juntos en este tiempo, para recibir el consejo de nuestro amado Señor. Padre Celestial, te estamos agradecidos porque en esta hora podemos invocar tu nombre. Sea para alabarte, sea para glorificarte, Señor, para reconocerte como nuestro Dios, como nuestro Señor, como para pedirte que nos bendigas con la enseñanza y la exposición de tu bendita palabra. Nosotros decimos, Señor, de que nada estaría completo si tu presencia no está allí. No podríamos hablar de ti, Señor, si tú no estuvieras allí presente para ministrarnos. No tanto ministrarnos al intelecto como para ministrarnos al corazón. Hoy más que nunca necesitamos de tu consuelo. Hoy más que nunca necesitamos de la fe que tú puedas impartir en nuestros corazones. Por lo tanto, te pedimos que lo hagas a través de tu Espíritu Santo y a través de tu bendita palabra. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pablo en estos versículos usa esa palabra que nos llama la atención. Pablo dice de una leve tribulación. Y más de alguno que está pasando una situación que ya tiene meses o que quizás tiene años, es muy difícil escuchar que de repente alguien pueda decirle: mire, tenga confianza y tenga fe porque esto es una leve tribulación. Y esa persona diría: ¿cómo le puedo yo llamar una leve tribulación si ya son semanas, ya son meses, inclusive quizás años de estar pasando esta situación? Y usted me podría decir que es una leve tribulación. Mi amado hermano, mi amada hermana, yo lo único que le puedo decir es que las palabras que el apóstol Pablo habló eran palabras inspiradas por Dios. Eran palabras que tenían su origen en el corazón de nuestro Señor. Y cuando él decía que esto era una leve tribulación, creemos, hermanos, que él lo decía porque tenía elementos, tenía bases para poder decir: en realidad las tribulaciones que pudiéramos pasar son leves. Ahora, ¿por qué es que el apóstol Pablo hablaba en el sentido de que pudieran ser leves? Bueno, hermanos, muchas veces cuando nosotros comparamos la situación que estamos viviendo y con los padecimientos que otros han tenido, realmente uno dice: Señor, yo me estoy quejando cuando yo sé que fulano de tal tiene más tiempo de estar bregando con una situación tan difícil. Como ese viejo proverbio árabe que decía: yo me quejaba porque los zapatos que yo me había comprado no me gustaban, cuando de repente vi a alguien que andaba descalzo y que ni siquiera tenía cómo comprar un par de zapatos. Hay veces nosotros, hermanos, debemos de agradecer por lo que tenemos.
Estar agradecido puede que sea poco, puede que sea, hermanos, no lo mejor. Sin embargo, en medio de todo decimos, Señor, no tiene comparación en relación con lo que están pasando otras personas, otras vidas, Señor. Pablo, mis amados hermanos, cuando él decía, hablando de esta leve tribulación, él podía comparar con lo que él había pasado, las experiencias que él había vivido. Hermanos amados, hay veces que nosotros sufrimos sin estarle sirviendo al Señor. Hay veces que nosotros padecemos sin tan siquiera nosotros habernos tomado el tiempo de hablar del Evangelio a otra persona. Sin embargo, nos acontecen cosas duras, difíciles, pero el apóstol Pablo decía, yo le he andado sirviendo al Señor y me han acontecido cosas terribles. Sin embargo, Pablo ahora en 2 de Corintios podía decir, son leves tribulaciones. Pablo decía allí en el capítulo 11 de 2 de Corintios, cuando hablaba de que él, siendo un ministro de Cristo, siendo un servidor del Señor, había pasado situaciones tan adversas y que con todo esas situaciones él las había encomendado a su Dios, a su Señor, del cual él se veía como su esclavo. ¿Son ministros de Cristo?, decía Pablo. Bueno, yo también. Yo más, decía. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 23. En trabajos yo me he visto en abundancia. Es más, he sido azotado sin número. En cárceles, mucho más. En peligro de muerte, ya no se diga. Muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos unos. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar y en caminos. Muchas veces en peligro de ríos, en peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles. Peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en el trabajo, con fatiga, en muchos desvelos, también en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo decía, ¿quién se enferma? Y yo también no me enfermo. Porque alguien podría decir, bueno, los que son servidores de Dios no se enferman. A ellos no les cala nada porque tienen un super blindaje, que a ellos no les acontece nada. No, hermanos, hay veces que los servidores del Señor somos hasta los más débiles. Y yo creo que por eso es que el Señor nos puso en el servicio, para que dependiéramos de Él, hermanos, en medio de nuestras debilidades. Pablo decía, ¿quién se enferma y yo también no me enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo también no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Pablo había dicho en el capítulo 4, versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros. Mis hermanos, ¿qué produce en nosotros? Mire, alguien diría, hermano, ¿qué de bueno ha producido esta pandemia del COVID-19? Es increíble que a los que amamos a Dios, aunque nos cueste comprender, mis amados hermanos, las cosas contribuyen y colaboran para bien. Usted ya sabe esa escritura, que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Hay veces que nos es difícil comprender que me quedé sin trabajo, comprender de que incluso hasta ha partido un enfermo. Imagínense en el caso mío, hermano. Un hermano allí en El Salvador, hace 2 meses, partió. Partió por esto de la pandemia, esto de la enfermedad. Solamente duró 20 días.
Y alguien diría, ¿y eso qué de bueno tiene? Hay algunos que no lo entendemos, hermanos, no lo comprendemos. Sin embargo, la palabra de Dios, que permanece para siempre, no miente. Dios sabe, hermano, las cosas que Él está haciendo. ¿Sabe por qué? Porque en medio de todo, uno de los grandes atributos de nuestro Padre Celestial es que nuestro Dios es un Dios soberano. Él es el dueño del cielo, de la tierra y de todos los que aquí habitamos. Si hay alguien, hermanos, que ha orquestado todo esto, aún esa pandemia, no piense que está bajo el descontrol de Dios. No, mi amado hermano, todo está bajo el control de este Dios que es Dios soberano. Debemos de acercarnos a Él para conocerlo y decir, Señor, déjame conocer tu soberanía. ¿Cómo es esto que tú reinas sobre todo? Hay veces que nosotros le echamos la culpa al diablo, que el diablo está haciendo aquí. No, hermano. Si el diablo, el pobre diablo, tiene que pedirle permiso a Dios para cualquier acción que quiera hacer. Es decir, que el diablo, hermano, es esclavo. Es esclavo del Dios soberano. Dios gobierna, hermano, sobre los cielos, sobre la tierra. Dios gobierna sobre los animales, Dios gobierna sobre los ángeles, Dios gobierna sobre los demonios, Dios gobierna, hermanos, sobre las estaciones de esta tierra. ¿Por qué? Porque todo cuanto existe le pertenece al Dios soberano. Así que, mi amado hermano, esa tribulación o aquello que lo tiene preocupado, entreguémoslo lo más luego posible a aquel que es el Dios soberano. Pablo sabía lo que decía, que esta tribulación, en realidad, sea la cual sea, hermano, quizás a usted no lo preocupe el coronavirus, quizás a usted lo preocupa la enfermedad suya o la de un familiar, quizás a usted le preocupe en este momento en una dificultad que sin usted quererlo se vio involucrado y no sabe ni cómo salir de allí, qué sé yo, hermanos, pero esta palabra es para aquella vida que quizás está preocupado, preocupada por alguna situación que ha sobrevenido. Es tremendo, hermanos, que no podemos tomar nuestra aflicción y que otros se encarguen de ella. ¿Verdad? Hay veces que cuentan por ahí de que había un señor que le dijeron, yo estoy muy preocupado. Y le dijo el otro, mira, ¿por qué no contratas a alguien? Contrata a alguien que se preocupe de tus preocupaciones para que tú te veas libre y que tú te veas tranquilo. Mira, todo lo que son cuestiones económicas, cuestiones contables, contrata a un empleado y que él se encargue de todas las preocupaciones y así tú te miras un poco pues más libre, relajado. Y le dijo, bueno, voy a contratar a alguien, le dijo. Y entonces encontró a una persona y le dije, mira, usted lo estoy contratando para que usted se encargue de todas mis preocupaciones. Y el otro señor le dijo, ¿y cuánto me va a pagar usted? Le dice, mire, le voy a pagar 2,000 pesos mensuales. Ay, le dice, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Encargarse de mis preocupaciones, le dice. ¿Y cuándo me va a pagar los 2,000 pesos? Eso se lo dejo a usted, le dice, porque es parte de mis preocupaciones, le dice. En otras palabras, mi amado hermano, sus preocupaciones nadie se puede encargar. Es decir, nosotros las sobrellevamos. Nosotros nos sobrecargamos por cada situación que nos acontece. Sin embargo, hermanos, el apóstol Pablo nos va a enseñar que hay alguien que realmente si venimos a Él y echamos sobre Él todas nuestras cargas y ansiedades, Él se encarga de ayudarnos en medio de la preocupación y en medio de la aflicción. Hermanos, ¿por qué es que esta tribulación podría ser leve? Bueno, una de las cosas que decimos es que si bien es cierto que hay otros que están pasando una situación más difícil, al meditar en las palabras del apóstol Pablo que nos da esperanza de decir, mira, tu tribulación va a producir algo.
¿Y qué es lo que puede producir en nosotros? Hermanos, puede llegar a producir como por ejemplo que usted sea una vida que más adelante pueda consolar a alguien que haya pasado una tribulación similar a la que usted esté pasando. Hay veces que uno trata de consolar a alguien, pero le despliega una gran cantidad de versículos y le despliega una gran cantidad de salmos. Pero mire, hermanos, hay veces que eso no impacta al corazón necesitado. Pero ¿sabe quién es el que impacta sobre el corazón necesitado? Alguien que haya pasado la misma tribulación y que Dios le haya concedido salir adelante. Ya allí no solamente se comparten versículos, ya allí se comparte la misma vida del Señor para el angustiado, para el afligido. Pero el apóstol Pablo decía, de la manera en que nosotros hemos sido consolados cuando hemos pasado esas tribulaciones, mis amados hermanos, que de esa manera podamos también consolar a otros. Esto lo dijo el apóstol Pablo aquí en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 1, cuando decía aquí en el versículo 5, segunda de Corintios capítulo 1, versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y para vuestra salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y también salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Es decir, el apóstol Pablo decía, el fruto de nuestra aflicción es que, hermanos, vamos a también poder ayudar y consolar a los demás. Pero por otro lado, hermanos, decimos que esta tribulación muchas veces, pues no solamente es leve comparado con lo que otros están padeciendo. Hay veces, hay ocasiones que nuestros padecimientos vienen sobre nuestras vidas, hermanos, porque quizás no nos hemos conducido de la manera adecuada, o muchas veces hemos tentado al Señor, o hemos sido, hermanos, personas que hemos actuado de manera muy atrevida, y como dije hace un momento, tentamos al Señor. Imagínese usted lo que sucede aquí en México, ¿verdad? Y ese hermano que al nomás dijeron, mire, ya estamos en semáforo del rojo al naranja, toda la gente comenzó a salir desbocados. Y algunos hermanos, ¿sabe qué? Sin siquiera asumir las recomendaciones que el gobierno hace de llevar un cubrebocas. No, hermano, como que si no pasaba nada. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos hoy en día? Que, hermanos, no ha bajado el nivel de mortandad. Y hay veces que como la gente anda viendo a quién echarle la culpa, a quién señalar, hay veces que la gente señala al gobierno, mal manejo, es que no están manejando bien las cosas. No, hermanos, algunas veces nosotros no hemos sido prudentes. No sé si usted habrá escuchado aquella escritura que dice que nosotros cosechamos lo que sembramos. Entonces nosotros decimos, bueno, esta leve tribulación que estamos pasando, algunas veces, hermanos, es una tribulación porque no tomamos decisiones adecuadas o porque caímos en una falta, caímos en un error y, hermanos, con el tiempo vienen las consecuencias y, por ejemplo, hay consecuencias que no son muy buenas, nos desfavorecen. ¿Por qué? Porque lo que sembramos el año hace 2 años, hace unos meses, hoy nos viene a salir, hermanos, como algo que nos atribula, como algo que realmente nos aflige. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos comprender de que algunas de estas situaciones que nos acontecen algunas veces han sido por nuestras malas decisiones, nuestras imprudencias, ¿verdad? Y nosotros debemos de comprender de que no es deseo de Dios que nosotros hay veces padezcamos, pero por causa de haber tomado malas decisiones. Aquí vemos algo ilustrativo en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 24,
cuando encontramos aquí, hermanos, aquella vida que estaba atribulada. ¿Pero por qué estaba atribulada? Porque nunca tomó buenas decisiones, como por ejemplo el acercarse al Señor. Y nos referimos, hermano, a esta ilustración del rico y de Lázaro. Creo que todos conocemos de esta situación. Se dice que el rico, cuando estaba ya en aquel lugar del tormento, le dijo al padre Abraham: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Lo encuentra en el versículo 24 en adelante. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, le dijo, hay una gran cima puesta entre ustedes, de manera que el que quiera pasar de aquí a vosotros no puede, ni de allá tampoco pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormenta. ¿Qué sucedía? Hermanos, nadie se le ocurra pensar de que es por obras, de que el rico llegó a ese lugar de tormentos y que Lázaro, por haber sufrido, se ganó el lugar del paraíso. No, lo que prácticamente aquí lo que nos está enseñando la Escritura y el contexto es, hermanos, de aquellas vidas que realmente viven su vida en bonanza, vidas que no se recuerdan de Dios, que cuando se les ha hablado de Dios, cuando ellos están en el mejor disfrute de esta vida, el corazón está tan engrosado, el corazón está tan ensimismado, que realmente no le quiere prestar atención al mensaje de salvación y de esperanza. Sin embargo, cuando usted va donde el pobre y del necesitado, entonces si usted les habla de nuestro Señor Jesucristo, muchos de los pobres encuentran aliento y esperanza al encontrar el mensaje de amor y de aliento que viene de nuestro Señor Jesucristo, y que con gusto abren su corazón. ¿Por qué cree usted, mi amado hermano, que nuestro Señor Jesucristo dijo que qué difícil es que un rico pueda entrar en el reino de los cielos? La razón es que cuando alguien está bien satisfecho, muchas veces, hermanos, siente que no tiene necesidad de Dios. Pero cuando alguien está pasando tribulaciones y necesidad, hermanos, el corazón está más sensible y más dispuesto para escuchar el mensaje de amor, de aliento y de esperanza. Entonces, este rico estaba recibiendo prácticamente lo que merecía. Es decir, había un rechazo, y como decía el Señor, el que cree en mí, decía, aunque esté muerto vivirá. Pero el que no cree en mí, dice, prácticamente ya está condenado. Muchas veces, hermanos, usted y yo lo que merecemos, y no se me vaya a ofender, que mire que aquí los hermanos en México no se ofendieron cuando yo les dije eso. Es que usted y yo muchas veces los dolores que padecemos, todos los dolores que hay veces tenemos, hermanos, ¿cómo se lo diríamos? Que usted y yo muchas veces todo lo que sufrimos en realidad lo merecemos. ¿Por qué lo merecemos? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces desde que nacimos, desde que crecimos, nacimos con una rebelión para con Dios. Dios en su gran misericordia nos ha librado al haber Él puesto la fe en nuestros corazones. Al haber Él permitido, hermanos, de que nosotros creyéramos en Él, Él nos ha dado su salvación grande y nos ha librado de la condenación. Pero si no fuera por eso, en realidad lo que nosotros merecemos, la tribulación que estuviéramos pasando en este momento, hermano, no es comparado. Nosotros mereceríamos quizás la condenación y el infierno mismo. Pero Dios fue tan bueno que permitió que creyéramos en Él, hermano. Así que cuando usted creyó en Cristo, no piense que porque usted le estaba haciendo un gran favor al Señor. No, usted creyó porque Dios puso
esa fe en su corazón. Y ahora, en lugar, hermanos, de recibir lo que merecemos, el Señor nos ha dado por lo menos el reconocimiento de que seamos sus hijos. Y siendo sus hijos, nos ha librado de la muerte y condenación. Finalmente, hermanos, tarde o temprano, usted y yo hemos de cruzar el umbral. Tarde o temprano tenemos que pasar el valle de sombra y de muerte. Lo más importante es quién está a su lado en ese instante. El salmista decía, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré ningún mal alguno porque tú estarás conmigo, tú estarás a mi lado y confortarás mi alma. Mis amados hermanos, tarde o temprano todos, lo importante es que sea la tribulación que usted esté pasando, sepa, hermanos, que no tiene comparación con aquellos que han de estar en la condenación eterna. ¿Por qué decimos que es una leve tribulación? Usted se ha puesto a pensar cuánto padeció nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo decía, esta es una leve tribulación momentánea, yo creo que también Pablo recordaba todo lo que nuestro amado Señor padeció en esa cruz del Calvario. Es más, nuestro Señor Jesucristo es el Cordero de Dios, inmolado desde antes de la fundación del mundo. Cuando nuestro Señor tenía apenas 12 años, Él ya sabía por qué había venido a este mundo. Le dijeron María y José, cuando le habían extraviado, ¿por qué nos has hecho así, Jesús? Y el Señor le dijo, ¿por qué me buscabas? ¿Acaso no sabías que en los negocios de mi Padre me era necesario estar? Es decir, mis amados hermanos, que Cristo nuestro Señor sabía lo que venía por delante. Él conocía su ministerio, sabía que habría de padecer los dolores, incluso antes de esa cruz, los dolores en el alma, de todo lo que había de padecer por usted y por mí. Y el más grande dolor y padecimiento, la separación del Hijo con el Padre. Ese momento en el monte Getsemaní, en el monte de los olivos, cuando le decía, Señor, si fuera posible, pasara de mí esta copa. Mas no se haga según mi voluntad, sino la tuya. Y esa copa tenía que ver, hermanos, que por llevar él su pecado y mi pecado, en ese instante el Padre habría de abandonarle. En fin, hermanos, ¿qué podríamos decir en relación con nuestra leve? Pablo decía, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más y excelente y eterno peso de gloria. Peso de gloria porque decimos, Señor, esta es una leve tribulación comparado a tus padecimientos y a tus sufrimientos. Yo por lo menos si tengo un dolor me puedo tomar una aspirina. Si tengo una situación de enfermedad, puedo acudir a alguien que me ayude. Si estoy pasando un momento de tormento, de angustia, puedo acudir quizás a donde el pastor o puedo acudir donde mi mejor amigo para que me aconseje. Pero comparado a lo que nuestro Señor sufrió, decimos, no tiene comparación. Hermanos, ya el Señor creo que había leído antes de que Él padeciera en la cruz. Creo que Él en un momento dado, estando delante de los ancianos, Él pudo leer Isaías 53. ¿Ya se ha visto usted en algún retrato? Y dice, ve, aquí estoy yo. ¿No es cierto, hermano, que cuando nos toman la fotografía, ¿a quién es el primero que buscamos en la foto? No es a nosotros, ¿verdad que sí? A nosotros lo buscamos. Nuestro amado Señor Jesucristo, cuando Él pudo leer Isaías 53, ¿sabe qué vio allí? Él vio su retrato. Él vio su foto. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado,
por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ay, hermanos, ¿cómo se siente usted cuando le echan culpas de algo que usted no ha cometido? ¿Cómo se siente, hermano? Por allí dicen que fulano de tal dijo esto, y tal vez usted no lo dijo. Pero todo el mundo llega a creer que usted lo dijo. Se siente mal, se siente culpable, se siente incómodo. Trata de limpiar su prestigio y de demostrar de que no. Cristo, hermano, llevó sobre Él todas nuestras culpas. A veces nosotros luchamos para poder demostrar nuestra inocencia. O nos volvemos en reproche contra aquella persona que nos dijo que nosotros dijimos tantas cosas. Se amarga nuestro corazón, ¿no es cierto, hermano? Por ahí anda diciendo fulano que tú hiciste esto. No, pero eso no es cierto. Cristo estaba llevando todas sus culpas como que si Él las hubiera cometido. Las suyas y las mías. Él las llevó en esa cruz como diciendo, sí, el culpable es aquel. Pero yo llevo su culpa. Yo soy el culpable. Hermanos, nuestros sufrimientos muchas veces no han sido a tal grado como los que llevó nuestro Señor Jesucristo. Esta leve tribulación, hermanos, debemos de comprender que si somos hijos de Dios, muchas veces las tribulaciones más adelante se habrán de volver en bendiciones. Pablo, a mí la palabra que me ministra, ¿sabe cuál es, hermano? Esta palabra que dice, porque esta leve tribulación momentánea produce. Es decir, que no se queda sin fruto. Nuestros padecimientos, nuestras derrotas muchas veces, las cosas que no nos resultaron como nosotros planeábamos. Si estamos en Cristo, mi amado hermano, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Nuestros padecimientos, nuestra tribulación, habrán de producir algo. Si ustedes, miren, hermanos, nosotros podemos arreglar los problemas de dos maneras. Sin Dios, y vamos a tener corazones amargados, heridos, o podemos arreglar nuestras tribulaciones y nuestros problemas al lado de Dios, aferrados a Dios. Aunque las cosas no me están dando resultado, Señor, dame la gracia de no soltarme de ti, de permanecer en ti, porque esto no ha terminado, Señor. Esto es una leve tribulación. Y el que Dios le concede la gracia de poder perseverar, de no alejarse, hermano amado, déjeme decirle que esa tribulación más adelante puede redundar en bendición para su vida. La más grande bendición que tenemos es que siendo tribulados no dejamos de ser hijos de nuestro Dios, hijos de nuestro Padre. Podemos estar pasando una situación y poder decir, Padre, yo sé que tú no estás desatendido. Yo sé, Señor, que estás permitiendo que yo pase esta situación, pero no dejo de ser tu hijo. Soy tu hijo. Me recuerda de una ilustración. Sé que algunos de ustedes habrán oído de hablar de este gran hermano llamado Spurgeon. Spurgeon dice que tenía una enfermedad, la enfermedad de la gota. Yo no tengo ni idea qué será eso, hermanos, pero se dice que alguien que padece de gota
¿verdad? Y en aquellos años, hermano, pues la medicina no estaba tan avanzada, que dicen que Spurgeon padecía de un gran dolor en la pierna, que habían veces que lo oían que gritaba, y entonces le dolía tanto que habían veces que él predicaba sentado. Pero un día no pudo más, y en su casa le dijo a Dios: Dios mío, ayúdame con mi pierna, no la soporto más. Le dijo: Dios mío, tú eres mi padre. Si yo fuera padre de un hijo y tuviera el poder para quitarle el dolor a mi hijo de su pierna, yo se la quitaba, Señor. Esa fue la oración que le dijo Spurgeon al Señor: Señor, quítame este dolor. Y dicen, hermanos, que nunca más oyeron a Spurgeon quejarse del dolor de piernas. Usted lo puede buscar, está dentro de su biografía. Tremendo, hermanos. ¿Qué es la bendición? A pesar de que usted está en esa tribulación que en este momentito se encuentra, no se olvide, usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, tiene un padre a quien clamarle. Usted ha sido reconocido y reconocida como hijo, hija de Dios. Mirad, dice Primera de Juan, capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ese es el amor, hermanos. A pesar de la tribulación, usted no ha dejado de ser su hijo. Puede que la tribulación esté en lo más fuerte. No se le olvide. Usted es un hijo. Usted es una hija de Dios. ¿Cuál es el premio a pesar de la tribulación? El fruto es, hermanos, que Dios nos considera vida, que hemos sido salvados de toda condenación eterna, porque hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que haya confesado con su boca que Jesucristo es el Señor, pero esa confesión es una confesión nacida de un corazón nacido de Dios. Dice que todo el que confiesa el nombre de nuestro Señor Jesucristo, creyendo en su corazón y sabiendo que Dios le ha resucitado, dice, esa vida ha recibido algo, ha recibido su salvación. Pero ¿qué más, hermano? Si esta leve tribulación, debe de usted saber que hay premio por delante. ¿Por qué? Porque cuando entremos en esos umbrales, cuando lleguemos a la presencia del Señor, nos daremos cuenta que todas las promesas que Él nos había dado son en Él. Amén y amén. Estamos pasando tribulaciones, dificultades. La pregunta es: ¿cómo puedo ser ayudado para que nuestra tribulación sea así como decía el apóstol Pablo, leve? Mi amado hermano, nosotros los pastores, yo sé que mi querido hermano Ovidio más de alguna vez le ha mencionado esta escritura. Déjeme decírsela a usted. La única manera de pasar estas tribulaciones y preocupaciones es, como bien dice la Escritura, no poniendo la mirada en las circunstancias y en lo que está pasando, sino realmente, hermanos, concentrar toda nuestra energía, nuestra fe y nuestra confianza en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, lo que el Señor nos enseña en su palabra es que no debemos de afanarnos. Algo, hermanos, que para eso tenemos que estar viniendo continuamente, diariamente delante del Señor. Confiar que este día que voy a vivir, el Señor me va a ayudar. Mañana va a estar el Señor también. Y voy a llegar a ese día, si Él me lo permite. Y ese día yo me voy a encomendar. ¿Por qué, hermano? Porque basta cada día su propio mal. Basta cada día su propio afán. Hoy comí, hoy bebí, hoy me vestí, hoy vi, hoy oí, hoy hablé. Dios estuvo conmigo. Mañana Dios estará también con usted. Hermanos, el Señor nos invita a que no nos afanemos. Lo siguiente, hermanos, es que debemos de poner la mirada
en el invisible, aunque hay veces estamos tan acostumbrados a confiar en lo que vemos, en lo que tocamos, en lo que tenemos, en lo que hacemos. Y Dios nos invita a confiar en el Dios invisible, en el Dios inmortal. ¿Cómo lo puedo hacer? Por medio de la fe. ¿Y cómo viene la fe? Por medio de la palabra. ¿Y dónde está la palabra? La palabra está a nuestro alcance. Debemos de embebernos de su palabra. Hermanos, permitir que su palabra sea creída por nuestro corazón. Que nuestro corazón tome fe y decir, mi Dios, así dice tu palabra. No te dejaré, ni te desampararé. Hermanos, creyéndola, día con día el Señor nos sacará adelante de nuestras tribulaciones. Me ministra mucho la palabra de Moisés, que dice en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 24, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes el ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dice que dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, por fe. Esta leve tribulación, hermanos, será pasada, cobijándonos en el Señor, bebiendo su palabra, estando en su presencia, permaneciendo y creyendo promesa tras promesa, sabiendo que somos sus hijos y que Él es nuestro Padre. No mirando nosotros, decía el apóstol Pablo aquí en capítulo 4, versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pero el versículo 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven, esas son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mis apreciables, amados hermanos, ahí en Ilopango, nosotros les amamos, les recordamos, y a los que tal vez no les conocemos, lo importante es que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Todos nosotros pasamos tribulaciones en diferentes lugares. Hoy yo estoy aquí en México y eso no quita que pasemos tribulaciones. Ustedes allá en El Salvador. Pero hermanos, ¿saben qué es lo más hermoso? Que el mismo Dios que está en El Salvador está en México, está en Estados Unidos, Cabo de Hornos, Alaska. Dios es un Dios soberano. De Él es la tierra y su plenitud. Y los que le amamos, los que le conocemos, Dios no nos va a pasar desapercibido. Él habrá de tener cuidado de nosotros, aún pasando en medio de las tribulaciones. Mis amados hermanos, que usted y yo, sabiendo que no vemos a Dios, no tenemos imágenes, no tenemos altares, pero por la fe, al igual que Moisés, lo vemos. No dejemos de verlo. No dejemos de tener fe, no dejemos de tener confianza. Hermanos, esta es una leve tribulación que estamos pasando, pero Dios nos sacará adelante si vemos al invisible, al inmortal, al único y sabio Dios, al cual merece gloria, honra y alabanza. Padre Celestial, cuánto te bendecimos. Porque tú bien sabes, Señor, que siendo débiles y frágiles, pasamos tribulaciones. Pero gracias por las tribulaciones, porque las tribulaciones nos acercan a ti, Señor.
porque las tribulaciones nos hacen más sensible para estar delante de tu presencia, sabiendo que somos tus hijos y siendo tú nuestro Padre y que tú nos comprendes y nos entiendes. Porque bien decía el salmista, porque tú sabes que somos polvo, Señor. Gracias porque te tenemos a ti. Gracias por la fe en nuestro Señor Jesucristo que ha venido a nuestras vidas y de la cual nos fortalece y nos alienta, mi Señor amado. Te agradecemos porque tú has puesto la fe en nuestros corazones. Y Señor, y si aún tuviésemos nosotros que partir de esta tierra, sabemos que es una leve tribulación comparado, Señor, con los días eternos y venideros que están por delante. Yo te ruego que bendigas la vida de cada uno de mis amados hermanos, allí, Señor, en Ilopango, allí en El Salvador. Mi Dios amado, donde ellos se encuentran, donde se encuentren tus hijos, que tu gracia, que tu amor, que tu bondad, tu misericordia envuelva a cada uno de ellos. Que se sepa, Señor, que en tus manos es donde estamos más seguros. Gracias, mi Dios, porque encontramos en tu palabra fortaleza y aliento. Agradecidos por la fe. Y si estuviera alguna vida, Señor, que ha venido a esta reunión y aún no le ha entregado su corazón a Cristo, no ha logrado creer, pero tú lo trajiste a esta reunión para que escuchara que en Cristo siempre hay esperanza. Que no es cuestión de cambiar de religión. No estamos hablando de religión. Estamos hablando de ti, mi Señor amado. Estamos hablando de tu Hijo Jesucristo, el cual dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Señor amado, que esa vida le produzca fe al escuchar esta palabra. Que sepa que en Cristo siempre hay esperanza. Que en Cristo aún siempre hay ganancia en nuestras vidas. Que tu bendición sea con todos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, no me quisiera ir, fíjense, porque me los estoy imaginando a ustedes allá en Ilopango. Hermanos, que Dios me los bendiga. Y los que están alrededor de Ilopango, sé que también pues hay otros hermanos que no son de allí, que están pues en el centro de la ciudad, ¿verdad? Quiero también enviarles mi saludo. Quiero decirles, hermanos, que aprecien a nuestro querido hermano René Ovidio. Para mí, yo se lo he dicho a él, mi hermano, tú eres un héroe. Porque ¿cómo es posible que una vida que está trabajando en una empresa, el tiempo que le queda lo dedica todavía para servirle al Señor? Cuidemos a nuestro pastor, hermanos. Oremos por él en este tiempo de, ¿verdad?, que se nos ha puesto enfermito. Cuidémoslo y apreciémoslo. Hermanos, desde aquí les envío un saludo para ti, René Ovidio, mi amada hermana Ligia. También para usted, hermanos, mi saludo de parte de mi esposa y para los hijos de ustedes y para ustedes, amados hermanos, allí en Ilopango. Un abrazo afectivo y amoroso para ustedes. Que Dios me los bendiga ricamente. Amén.